Buenas noches, esta es la tutoría número 23 de Matemática aplicada a la ciencia. Vamos a comenzar en 5 minutos.
Bueno, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. En la asesoría anterior habíamos estado viendo temas de la unidad número 5, de la cual la tarea ya está disponible. En estas asesorías que vamos a ver la siguiente semana y este sábado que tenemos tutoría virtual de 10 a 12 del mediodía, vamos a ver algunos ejercicios que les van a servir como repaso del tema en general y que les van a servir también para poder resolver eh, la tarea número 5. Recuerden que la tarea número 5 no solamente consiste en resolver la guía, sino que también hay que subir un video. Por tanto, es importante que comiencen a resolver los problemas y los tengan listos varios días antes de que finalice el plazo, para que les dé tiempo tanto de grabar el video resolviendo uno de los problemas, como para subirlo, que va a ser algo complicado si el video tiene un gran peso. Por tanto, esa es mi sugerencia, que empiecen lo antes posible. Hoy lo que vamos a ver van a ser un poco de teoría que ya habíamos visto en la asesoría pasada, y vamos a ver algunos problemas sencillos que nos van a servir para comprender por lo menos los primeros problemas de la tarea número 5. Vamos a empezar haciendo un recordatorio de lo que son las identidades trigonométricas. Recuerdan que teníamos el círculo unitario, que decíamos que era un círculo de radio 1, en los cuales el ángulo que podemos ver aquí, este ángulo que está representado por θ, se calculaba a partir de un punto en la circunferencia. Ese punto, las coordenadas, de ese punto representan la coordenada X, representa el coseno del ángulo, y la coordenada Y representa el seno del ángulo. Ahora, este círculo tiene de fórmula x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué quiere decir? Esta fórmula me genera este círculo. Si nosotros nos ponemos a darle valores a x y a y, nos va a dar este círculo. Entonces, si sabemos que este par ordenado XY, que también equivale a ser coseno de θ y seno de θ, a partir de estas dos ecuaciones podemos deducir lo siguiente. Si x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, y x es igual al coseno de θ y y es igual al seno de θ, podemos decir que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1. Esto deriva a partir de esto y a partir de esto. Esa es la base para que nosotros podamos empezar a desarrollar las identidades trigonométricas. Ya que tenemos eso, si tenemos esa misma ecuación y lo dividimos todo entre el seno cuadrado de θ, obviamente eso se nos va a hacer 1. El coseno entre el seno, ya sabemos que es la cotangente, y 1 entre el seno es la cosecante. Entonces ya tenemos otra identidad trigonométrica. Ahora, si tomamos esta nuevamente, pero la dividimos entre el coseno, sabemos que seno entre coseno es la tangente, coseno esto va a dar 1, y 1 entre coseno es la secante. Entonces tenemos otra identidad trigonométrica. Todas las vamos a desarrollar a partir de esta identidad. Esta es la principal. Y como les mencionaba, estas identidades es importante aprendérselas. Si nos aprendemos esta identidad y ya sabemos la relación entre que seno entre coseno es tangente, coseno entre seno es cotangente, 1 entre seno es cosecante, 1 entre coseno es la secante. Si sabemos esas relaciones, vamos a poderlas deducir todas. Y a partir de esto, ya podemos establecer estas identidades trigonométricas que nos van a servir, y ustedes saben que son muy fáciles de aprender. Primero, la secante es igual a 1 entre el coseno, la cosecante es 1 entre el seno, la cotangente es 1 entre la tangente, también la tangente la podemos definir como entre el seno entre el coseno, también la cotangente, aparte de definirla como 1 entre la tangente, la podemos definir como el coseno entre el seno. ¿Por qué? Si sabemos que la tangente es igual a seno entre coseno, entonces, y la cotangente es 1 entre la tangente, entonces la cotangente va a ser igual también a la inversa de la tangente.
Otra identidad trigonométrica, el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado es igual a 1. Y 1 más la cotangente cuadrada es igual a la cosecante. Y la tangente cuadrada más 1 es igual a la secante cuadrada. ¿Para qué nos van a servir estas identidades trigonométricas? Bueno, para resolver otras identidades trigonométricas, como lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a ver a continuación. Van a ser una serie de ejercicios bastante sencillos, bastante didácticos. Entiendo que si tiene alguna duda, Stephanie, que es la que está conectada, me la puede hacer llegar por WhatsApp o posterior a ver el video de la grabación, si no tienes cómo escribirme. Bien, el primer problema nos dice que encontremos las 6 funciones trigonométricas cuyo lado terminal coincide con la recta 5x más 3y más 4 entre 4 igual a 1. Bien, si se recuerdan, cuando nosotros hablábamos del lado terminal, sería el lado que forma el ángulo respecto al eje de las X. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es graficar para ver más o menos en qué cuadrante está la recta. Graficamos la recta y ahora que ya tenemos la recta, vamos a llevarlo a la forma de ecuación de punto pendiente. Ya saben que M es la pendiente y B es el intercepto. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Primero, vamos a despejar y de esta ecuación y la vamos a dejar en función de X. Entonces, el valor que acompaña a X va a ser la pendiente y el valor que quede en solitario va a ser el intercepto. Entonces comenzamos a hacer el despeje. Bueno, sabemos que la pendiente es la diferencia entre el punto, entre 2 puntos en Y, entre la diferencia entre los 2 puntos en X. Esto también lo podemos expresar así, que Y2 menos Y1 es el cambio de X o delta Y, el cambio de Y, perdón, o delta Y, y X2 menos X1 también se le conoce como delta X. El delta representa un cambio entre 2 puntos. Entonces, a partir de esto podemos ver que el valor de la pendiente es el número de valores que la recta disminuye en Y o aumenta en y aumenta o disminuye en X. Entonces, si tenemos la recta, delta Y va a representar este valor y delta X va a representar este valor. Entonces, nosotros nos interesa este ángulo θ. Entonces, ahora que ya tenemos que calculemos delta Y y delta X, vamos a poder empezar a poner el ángulo en función de esto. Primero vamos a despejar la ecuación. Vamos a llevar a la ecuación de punto pendiente. Para empezar, este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y ahora, este 4 que está sumando lo pasamos a restar. Esto se vuelve 0. Entonces, este 5x lo pasamos hacia allá. Nos queda negativo porque estaba positivo. Y ese 3 que está aquí lo pasamos a dividir y que está multiplicando. Y nos queda que y es igual a menos 5 entre 3x. Ahora, B no significa que no existe, B significa que es 0. Pero lo que a nosotros nos interesa es este valor, que es el de la pendiente. Entonces, si ya sabemos que la pendiente es delta Y entre delta X, nos está diciendo que este valor, menos 5, es delta Y. Y este valor 3 es delta X. Entonces, delta Y es igual a menos 5 y delta X es igual a 3. Ahora bien, si lo que queremos calcular es este ángulo θ, entonces delta Y vendría a ser su cateto opuesto y delta X vendría a ser su cateto adyacente. Por tanto, este valor que sobra aquí es la hipotenusa. Entonces tenemos delta Y como cateto opuesto, delta X como cateto adyacente y este valor como la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre va a ser el más largo de los catetos. Entonces, esa h tenemos que encontrarla. ¿Cómo? Por Pitágoras. Tenemos que la hipotenusa al cuadrado es la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, como los catetos son menos 5 y 3, ponemos menos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. La raíz cuadrada de eso es la hipotenusa.
Entonces la hipotenusa es la raíz cuadrada de 34. Y la tenemos ahí, raíz cuadrada de 34. Ahora ya tenemos cada uno de los valores de los catetos. Ahora solo tenemos que empezar a armar nuestras funciones trigonométricas. Empezamos con el primero, seno de teta. Seno es opuesto entre hipotenusa, menos 5, entre raíz de 34. Coseno, que es adyacente entre hipotenusa. Adyacente, que es 3, entre hipotenusa, que es raíz de 34. Tangente, que es opuesto sobre adyacente, menos 5 entre 3. La cosecante, que es el inverso del seno. Entonces sería raíz de 34 entre menos 5. La secante, que es 1 entre el coseno, es decir, el coseno a la inversa en el sentido de numerador-denominador, quedaría raíz de 34 entre 3. Y la cotangente, que es el inverso de la tangente, quedaría 3 entre menos 5. Aquí me faltó el símbolo negativo. Entonces, así es como deducimos las funciones trigonométricas cuando el lado terminal es la ecuación de una recta. Entonces, para que quede claro, ¿qué es lo que primero? Si nos dan una ecuación como lado terminal, que eso les va a pasar en el primer ejercicio, lo primero que hay que hacer es llevarlo a esta forma. Posterior hay que encontrar la pendiente. De la pendiente hay que identificar delta y y delta x. Calculamos la hipotenusa y ahí luego ya nos vamos por la definición de cada una de las razones trigonométricas. Repito, si hay dudas, pueden contactarme posteriormente al ver la grabación y yo voy a tratar de solventar esa duda. Entonces, esto es respecto a este problema. Este problema se parece mucho al problema 1 de su tarea. El método de abordaje es muy similar. Ahora vamos con otros problemas. Aquí vamos a ver problemas de identidad. Vamos a resolver algunos cuantos. Estos problemas son bastante simples. Lo primero que tenemos que hacer es saber las identidades que les decía al principio de la asesoría virtual. Esencialmente, lo que hay que saber es cómo se define la cosecante, la secante, la tangente, la cotangente y saber que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces nos dicen verificar la identidad. Seno de x entre cosecante de x más coseno de x entre secante de x es igual a 1. Entonces, nos están diciendo que demostremos que todo esto es igual a 1. Entonces tenemos que buscar la forma de llevar todo esto a 1. Entonces, esto es lo que tenemos. Seno de x entre cosecante de x más coseno de x entre secante de x. Empecemos por hablar de las definiciones de cosecante y secante. Si sabemos, la cosecante es 1 entre el seno y la secante es 1 entre el coseno. Entonces, sabiendo esto, podemos definir la cosecante como 1 entre el seno y la secante como 1 entre el coseno. Entonces, aquí ya nos queda una división de números fraccionarios o de valores fraccionarios. Aquí lo que hacemos es que hemos dividido entre 1 esto para que sea más fácil de dividir. Aquí, como les enseñé al principio, en la unidad 3, era extremos por extremos, medios por medios. ¿Sí? Extremo por extremo, medio por medio. Entonces, seno por seno de x va a ser seno cuadrado de x. Y coseno de x por coseno de x va a ser coseno cuadrado de x. Entre 1 por 1, que es 1. 1 por 1, que es 1. El 1, como no se pone, nos va a quedar así. Seno de x por seno de x más coseno de x por coseno de x. Esto nos va a dar este 1, como dividir por la unidad es el mismo valor, lo omitimos. Y seno por seno es seno cuadrado y coseno por coseno es coseno cuadrado. Entonces, si se acuerdan, esta es la identidad que veíamos al principio, que decía que seno cuadrado más coseno cuadrado, que es igual a 1. Entonces aquí hemos demostrado que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces todo esto es igual a esto. Entonces ya queda demostrado que toda esa expresión es igual a 1. Lo hemos demostrado aquí, llegando a esta identidad. Vamos a
resolver otro problema para que vaya quedando más claro. Verificar la siguiente identidad. Tangente de x más coseno de x, perdón, tangente de x por coseno de x por cosecante de x igual a 1. Entonces, lo mismo. Aquí hay que demostrar que todo esto es igual a 1. ¿Y cómo se hace? Como lo hicimos anteriormente. Vamos a ir partiendo de las definiciones de cada uno. Generalmente lo que hay que hacer, o bueno, generalmente no, siempre lo que hay que hacer es que hay que llevar a su fórmula simplificada estas que tienen, por ejemplo, coseno de x no lo podemos representar de otra forma, pero la cosecante y la tangente sí. Entonces, tenemos tangente de x por cosecante por coseno de x por cosecante de x. La tangente sabemos que es seno entre coseno y la cosecante es 1 entre el seno. Entonces, ahora veamos qué pasa aquí. Tenemos esto. Seno de x entre coseno de x, que es la tangente, por el coseno de x, por la cosecante, que es 1 entre el seno. Si ustedes pueden ver, el coseno de x se va con este coseno de x porque se vuelve 1, y este seno de x se va con este seno de x, porque se vuelve 1. Entonces, esto es igual a 1. Y de esta forma, hemos demostrado que este 1 es igual a 1. Es decir, perdón, aquí, esto. Entonces hemos demostrado que todo esto es igual a 1. A partir de las definiciones, muy sencillo. O sea, esto es de ir jugando con las definiciones para demostrar, por eso se llaman identidades, porque son valores equivalentes. Espero que vaya quedando claro. Si no, igual espero sus dudas. Y ya queda demostrado que eso es igual a 1. Bien, vamos a hacer un último ejercicio hoy, porque como vamos a tener tutoría este sábado de 10 a 12 de la mañana, no quería abordar muchos temas, así que solo quiero trabajar con eso de las entidades. Vamos a ver un último ejercicio y nos quedamos hasta ahí. Nos dicen que la secante de x por 1 entre el seno cuadrado de x es igual al coseno de x. Bien, empezamos. ¿Cómo abordamos esto? Primero, sabemos que lo que tenemos es esto. Secante de x por 1 menos seno cuadrado de x. Sabemos que la secante es 1 entre el coseno de x. Pero 1 menos seno cuadrado de x, ¿cómo lo podemos representar? Si ustedes se acuerdan, sabemos que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si este seno cuadrado de x lo pasamos al otro lado? Aquí está sumando, pasa a restar. Entonces nos queda 1 menos seno cuadrado de x es igual al coseno cuadrado de x. Es decir, esto, 1 menos seno cuadrado de x, es igual al coseno cuadrado de x. Entonces lo escribimos, coseno cuadrado de x. Entonces, ya tenemos todo en función del coseno. Ese coseno que está ahí al cuadrado se elimina con el coseno que está ahí abajo y nos queda coseno de x. Entonces demostramos que todo esto es coseno de x a partir de las definiciones de cada uno. Y ahí lo que queda demostrado, coseno de x igual a coseno de x. Entonces de eso se tratan las identidades, de llevar una forma que puede ser muy amplia a una forma muy reducida. A veces vamos a ver una gran fórmula y puede que todo eso sea 1. Entonces, estos eran los ejercicios que tenía preparado para ahora. Si hay alguna duda, espero que me la hagan llegar. Vamos a tener tutoría este fin de semana, así que nos vemos ahí. Muchas gracias por su atención.